Era una tarde como cualquier otra en el Congreso de los Estados Unidos, pero lo que ocurrió en esa sala fue un golpe directo a la política estadounidense, una escena que dejaría una marca imborrable en la historia. Frente a las cámaras, Yasmín Krakit, una congresista que nunca ha temido al poder, se preparaba para lanzar una bomba política que haría temblar hasta los cimientos de la Casa Blanca. La tensión en la sala era tan densa que muchos pensaron que Donald Trump iba a colapsar en pleno aire. Su rostro, pálido y tenso, mostraba un cansancio que pocos le habían visto antes. Pero lo más impactante no fue su reacción. Lo que realmente rompió el hielo fue lo que Krakit reveló segundos antes. Imagina por un momento ver en televisión nacional cómo se desmantelan, uno por uno, los argumentos de un expresidente, y todo eso ante millones de personas. No es ficción, no fue un show preparado. Esto pasó. La congresista no se guardó nada. Enfrentando a Trump con una mirada decidida, lanzó la primera acusación. Tenemos a un supremacista blanco en la Casa Blanca. Un silencio sepulcral invadió la sala. Nadie se atrevió a respirar. Ni siquiera Trump, acostumbrado a la confrontación, sabía cómo reaccionar. Pero lo que vino después fue aún más brutal. Krakit no solo acusó al expresidente de fomentar discursos de odio, sino que disparó una cifra alarmante. El 80% de los crímenes violentos en este país son cometidos por supremacistas blancos. La sala se quedó helada. ¿Te atreverías tú a lanzar semejante declaración en vivo, con millones mirando? La pregunta flotaba en el aire mientras Trump, visiblemente alterado, se levantó y gritó, pero no pudo desmentirla. Krakit tenía en su poder las pruebas irrefutables. Lo que ocurrió a continuación fue viral, y no por la magnitud del enfrentamiento, sino por la manera en que Krakit desarmó la imagen de invulnerabilidad que Trump se había construido durante años. La congresista hizo algo que ni siquiera los periodistas más experimentados habían logrado: una analogía devastadora. Comparó los problemas judiciales de Trump con una colección de cartas Pokémon, dejando claro que parecía estar intentando atraparlos todos. La audiencia estalló en carcajadas, pero para Trump eso fue un golpe directo a su orgullo. Su rostro se transformó, y esa fue solo la primera de una serie de estocadas que lo dejaron sin defensa. Krakit no solo atacó su figura pública, sino que también expuso las contradicciones geopolíticas más oscuras de su gobierno. ¿Por qué peleamos con Canadá, con México, con Groenlandia, pero estamos enamorados de Putin?, preguntó con furia, dejando a Trump sin palabras. Y el impacto fue inmediato. La sala era un hervidero, y las redes sociales se inundaron con clips de su intervención, que rápidamente se convirtieron en tendencia. Pero aún quedaba más. Lo más devastador para Trump fue que Krakit no se limitó a sus críticas superficiales. Fue mucho más allá. Acusó a Trump de haber mentido sobre la invasión de Ucrania, de haber evitado confrontar a Putin por intereses personales. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en que Rusia invadió Ucrania?, cuestionó, descolocando aún más al expresidente, quien no pudo ni siquiera dar una respuesta coherente. Y lo que más resonó en los pasillos del Congreso fue algo que Krakit dijo con voz firme y clara: no es momento de creer en conspiraciones. Esas teorías están matando gente, están destruyendo vidas. Esta no era una política que hablaba desde su pedestal de poder. Era una mujer que, como abogada defensora pública, había visto de cerca las injusticias que otros prefieren ignorar. Y lo más duro para Trump es que esta acusación venía de alguien con una credibilidad real, alguien que había estado en la trinchera, no desde la comodidad del poder. ¿Sabías que Donald Trump ha sido acusado más veces que cualquier otro expresidente en la historia moderna de Estados Unidos? A pesar de eso, muchos aún lo ven como una víctima de una cacería de brujas. Pero Krakit no lo ve de esa forma. Ella no lo ve como un perseguido, sino como un político cuya incapacidad para aceptar la verdad y las críticas está poniendo en riesgo la estabilidad de todo un país. Este no fue un simple enfrentamiento. Lo que vimos ese día fue un quiebre,
Un momento que podría marcar el principio del fin de una era de mentiras. Porque, como dijo Crackit, con una mirada decidida, el tipo de liderazgo que estamos viendo aquí puede destruirnos, y no solo a nosotros, sino a todo el sistema. Trump se vio expuesto, vulnerable, y la respuesta de su gente no fue la habitual defensa, sino un intento desesperado de minimizar el daño. Ahora, la pregunta es, ¿será este el principio de una nueva era en la política estadounidense? ¿O será solo un capítulo más en un largo conflicto de poder y control? Lo que está claro es que, por primera vez, la verdad comenzó a ser escuchada, y esa verdad, como todo buen relato político, puede cambiarlo todo. En un país dividido, donde las grandes decisiones se toman en salas cerradas con personas a las que el dinero, el poder y la influencia parecen proteger de cualquier consecuencia, Yasmín Crackit irrumpió como un huracán. No solo era una congresista más, era la voz que muchos estaban esperando. Su presencia en el Congreso rompió todos los esquemas de lo que entendemos por política tradicional, y lo que dijo no solo se convirtió en viral, sino que resonó en cada rincón de la nación, porque esta vez, lo que se estaba revelando no era solo una confrontación política más. Era una llamada de alerta, una invitación a abrir los ojos. Cuando Crackit acusó a Trump de ser un supremacista blanco y lo enfrentó con cifras duras, el país entero se quedó en silencio. Ella no solo hablaba de su retórica, sino de los crímenes violentos, de cómo una ideología peligrosa se estaba infiltrando en las más altas esferas del poder. Pero lo que la gente no esperaba era lo que vino después: la exposición de un sistema económico diseñado para beneficiar a los ricos a costa de los más pobres. El desgaste de la clase media, mientras los más poderosos se enriquecen con recortes fiscales que solo favorecen a los multimillonarios. Esas palabras de Crackit no fueron solo un discurso, fueron una daga al corazón del sistema. Habló de una deuda que crece como un monstruo imparable, una deuda que fue acumulada durante el mandato de Trump y que ahora nadie quería enfrentar. 8 billones de dólares. ¿Y quién, según ella, pagará por todo esto? Las familias pobres, las comunidades marginadas, los hospitales rurales que están cerrando, los ancianos que pierden su acceso a la salud. Las promesas de estabilidad política se desvanecen, y Crackit no solo lo denunció, lo vivió. Como defensora pública, estuvo cara a cara con una justicia que favorece a los ricos y castiga a los pobres. Ese sistema, dijo, se estaba autodestruyendo. Lo que Crackit entendió es que no se trata de un juego de poder político. No se trata de ganar elecciones. Se trata de restaurar la integridad de un sistema que ha sido secuestrado por las élites. Y lo dijo claro: la lealtad partidista vale más que la responsabilidad pública. Esa es la realidad que muchos no quieren ver, pero que ella, sin miedo, denunció. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver cómo el sistema, que debería proteger a todos, se desmorona mientras los más vulnerables sufren? Crackit lo vio, lo vivió y ahora lo cuenta. Con una honestidad brutal, confrontó la corrupción que ha corrompido todo. Y en medio de esa tormenta, ¿qué hizo ella? En lugar de hablar desde el cómodo pedestal del poder, Crackit habló desde las entrañas de la realidad, donde la pobreza, la discriminación y la injusticia son la norma. Una de las declaraciones más potentes que hizo fue sobre el cambio climático. No lo trató como un tema lejano, sino como una cuestión de supervivencia inmediata para las comunidades más afectadas. Las promesas vacías de los políticos no sirven cuando la gente se está ahogando en la contaminación y la pobreza. Y aunque sus palabras no eran bonitas ni esperanzadoras, eran necesarias. La crisis climática no es un futuro incierto, es algo que ya está destruyendo vidas. Lo increíble es cómo Crackit logra convertir temas complejos, llenos de tecnicismos, en un lenguaje que todos entendemos. No está tratando de venderte soluciones fáciles ni esperanzas vacías. Está hablando de lo que realmente importa, y lo hace con una sinceridad tan cruda que resulta casi peligrosa para quienes prefieren que todo siga igual. Ella no es la típica política que te lanza promesas y frases sin sustancia.
Crackit se mostró como alguien que entiende lo que significa vivir en un sistema roto, donde los poderosos siguen imponiendo sus reglas sin importar a quién aplasten en el camino. Y lo más impactante, su autenticidad. En un mundo lleno de políticos que mienten y se esconden detrás de discursos, ella es diferente. No tiene miedo de mostrar su frustración, de exponer la verdad, aunque duela. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? No fue suerte. Fue una vida marcada por la lucha, por las batallas libradas desde las trincheras del sistema judicial, donde la ley se aplica de manera diferente para los pobres. Esa experiencia le dio la perspectiva que muchos políticos solo pueden soñar con tener. No es una política tradicional. Crackit se ha convertido en la voz de aquellos que ya no creen en el sistema, de aquellos que se sienten abandonados. Este video, más que un resumen de un enfrentamiento político, es una advertencia. Es un llamado a cuestionar, a mirar más allá de lo que nos dicen. La pregunta es clara. ¿Trump debería ser juzgado como cualquier otro ciudadano o estamos ante un ataque político? Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, porque lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino la justicia misma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene en la próxima parte te dejará sin palabras. ¿Qué dijo Crackit sobre la economía, los impuestos y la corrupción? Lo que CNN reveló fue aún más impactante que todo lo que has visto hasta ahora. Y eso, créeme, no puedes perdértelo. Desde el momento en que Yasmín Crackit apareció en la escena política de Estados Unidos, no fue solo su apellido lo que captó la atención, sino la autenticidad y determinación que la definían. No nació en una cuna de oro ni en los pasillos de la élite. Creció en Texas, enfrentando la dureza de una vida que la empujó a luchar por los más desfavorecidos. Antes de llegar al Congreso, Crackit trabajó como defensora pública, enfrentando el lado más oscuro de un sistema judicial que no tiene piedad con quienes carecen de dinero, poder o voz. Allí fue donde entendió que el problema no era solo legal, sino profundamente estructural. Fue esa experiencia la que forjó su visión de lo que debería ser la política. Una que no ignore el sufrimiento real, que no dependa del saldo bancario de los afectados. Con esa claridad, decidió dar un paso más allá. Se introdujo en la Cámara de Representantes de Texas, un terreno complejo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para luchar por los derechos de quienes más lo necesitan. Y lo hizo con una convicción que pocos tienen: mantener sus principios sin perder influencia, sin sucumbir a las presiones del poder. Es fácil decir que se luchará por el cambio, pero Crackit lo hizo, y lo hizo de manera imparable. En 2023, dio el gran salto. Fue elegida como representante del Distrito 30 de Texas, un microcosmos del país, con su diversidad y sus contradicciones. Desde allí, empezó a demostrar que una forma diferente de hacer política no solo es posible, sino absolutamente necesaria. Fue entonces cuando la sorprendieron al elegirla como representante de la clase demócrata de primer año. ¿Por qué? No por favores o amiguismos, sino por su liderazgo real, por la capacidad de conectar con todas las alas del partido sin perder su esencia. Algo extremadamente difícil en un clima político tan polarizado, pero la verdadera batalla de Crackit no terminó allí. Se unió al caucus progresista, un grupo que desafía las estructuras establecidas. Desde ahí, su compromiso se hizo más claro que nunca. Atención médica universal, reforma migratoria, acción climática radical, protecciones laborales. No solo eran promesas vacías, sino planes concretos, planes que incomodaban, que retaban el status quo y que asustaban a aquellos que prefieren mantener todo igual. La pregunta es clara: ¿te gustaría tener a alguien como Crackit como representante? ¿A alguien que no te hable desde un pedestal, que no te vea solo como un voto, sino como una voz? ¿A alguien que no tenga miedo de decirte que el país está en crisis,
pero que también cree que podemos ser parte de la solución. Porque Yasmín Krakit no está aquí para ganar fama. Está aquí para desafiar el sistema, para incomodar a quienes se sienten cómodos en el poder y para recordarnos que el poder político solo tiene sentido si se usa para proteger a los más vulnerables. Pero como toda figura que decide hablar la verdad sin filtros, Krakit ha tenido que pagar un precio. Desde su impactante intervención en el Congreso, donde enfrentó sin eufemismos a Trump, desnudando los problemas del supremacismo y la impunidad, ha recibido amenazas, campañas de desinformación y hasta intentos de silenciarla desde dentro. Pero lo más impresionante no es lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho, con una firmeza implacable, con la precisión de una abogada que conoce las grietas del poder y con el fuego de alguien que no busca adaptarse, sino transformarlo todo. La prensa no sabía cómo encuadrarla, rebelde peligrosa o la única cuerda en un teatro de máscaras. Mientras tanto, sus palabras se viralizaban. Millones de personas, muchas de las cuales nunca antes se habían interesado en política, compartieron su discurso porque sentían que por fin alguien hablaba por ellas. Porque por primera vez, la política parecía real, algo que tocaba sus vidas directamente. Y eso es lo que realmente incomoda. Krakit te obliga a mirar lo que preferirías ignorar. Pero este camino no ha sido fácil. A medida que sus palabras se esparcían, también lo hacían las amenazas y los intentos por callarla. Porque cuando la verdad se dice sin adornos, cuando no hay espacio para los eufemismos, lo que se expone es doloroso, y el poder no perdona a quienes lo desnuda sin miedo. Pero ahí sigue ella, más fuerte que nunca, en pie, dispuesta a seguir luchando. Lo que Yasmín Krakit representa no es solo una cuestión política, es una batalla cultural. Es la figura de una mujer afroamericana, criada fuera de los pasillos del poder, que ha llegado para dejar temblando el suelo del Congreso. Con una sola intervención, reveló lo que muchos prefieren callar: el supremacismo, la criminalidad, la impunidad. ¿Quién más en el Congreso se atrevería a decirlo así, sin filtros, sin discursos preaprobados? Y lo más impresionante de todo es cómo lo dijo, con la determinación de quien ha estado en las trincheras, enfrentando la injusticia, con la mirada fija en el futuro que, para ella, debe ser radicalmente diferente. La pregunta que queda es, ¿quién más en el Congreso está dispuesto a enfrentarse a esa verdad sin adornos? ¿Quién más está dispuesto a decir lo que muchos temen reconocer? Krakit lo ha hecho, y ha dejado claro que no solo está luchando por un cambio, sino por una transformación profunda del sistema. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir su ejemplo?